desmesurado, es tan gigantesco el esfuerzo de Juan Grompone con la danza de Shiva. Él tenía pensados 6 tomos y con el nacimiento de las sociedades de clases está cumpliendo con el 50% de su ambición, ¿no? O sea, él empezó de una manera curiosa con el tomo 5, después siguió con el tomo 2, 2001 la construcción del futuro, 2009 las sociedades feudales, y ahora aparece el tomo 1 con el nacimiento de las sociedades de clases. Es tan desmesurado este intento, es tan ambicioso. En Uruguay no hay otra manera como la que utiliza él para escribir historia. Esto es historia remota. Hoy que hablamos tanto de historia reciente, lo que hace Grompone es historia remota, y es lo que se llama en otros países la Big History, la gran historia. O sea, hay títulos que ya son como clásicos en esa línea, ¿no? David Christian, Mapas del Tiempo, después de Jared Diamond, Armas, Gérmenes, Acero. O sea, son concepciones de la historia gigantescas que podrían comenzar eventualmente por el Big Bang y continuar hacia adelante, y donde la Revolución Francesa puede ocupar una nota al pie. Y en realidad son los grandes procesos del universo, y donde la construcción de las ciudades se puede asemejar a la generación de las constelaciones, ¿no? Entonces esta macro mirada es el primer punto que hay que tener en cuenta al abordar a cualquier libro de Juan Grompone. Esto de que él haya comenzado por el tomo 5 y luego por el tomo 2 y luego por el tomo 1, creo que es algo más que el fino humor del cual él suele hacer gala. Me parece que tiene que haber una construcción de pensar módulos prefabricados en vistas o en miras a una construcción gigantesca, y él va profundizando cada punto según funciona en su lógica inmensa. Yo diría que el nacimiento de las sociedades de clases hay que pensarlo con imágenes, ¿no? Imaginemos el mapa de África. Lo primero que uno piensa con el mapa de África es en el cráneo de un homínido. Si pensamos, cerramos los ojos y pensamos en el mapa de África, estamos pensando en el cráneo de un homínido. Allí fue el origen del Homo sapiens y de otras variantes humanas, de las cuales no nos vamos a extender aquí, pero Juan Grompone muestra una enorme actualización en materia de datos relativos a la antropología más reciente, y él intenta hacer una historia materialista. O sea, primero hace una gran historia en estos términos, donde lo natural y lo cultural van de la mano, y además hace una historia materialista. Esa historia materialista significa que a una cantidad de elementos explicativos, conceptuales, que pueden estar más vigentes o más hegemónicos en las explicaciones acerca de los procesos históricos, él introduce la historia de las técnicas, la historia del hierro, la historia de las naves, la manera en que los grupos humanos se van configurando, y creo que esta aproximación es tan minuciosa, es tan exhaustiva, es tan detallada, al punto que unas veces se pierde en ese laberinto, ¿no? Puede haber una nota al pie donde él explica por qué a Homero no lo escribe con H, sino habla de Homeros sin H, y puede hablar de los ejércitos antiguos de homosexuales, según Plutarco, cita a Plutarco, y Plutarco decía que ese tipo de ejércitos eran, por su lealtad, prácticamente invencibles. Entonces está en cada página dándonos una bofetada respecto de nuestras construcciones culturales más favoritas, ¿no? Más preferidas. Es decir, desde hablar de la homosexualidad como un fenómeno histórico que ha estado incorporado no solamente en muchas sociedades, como el caso de la Grecia clásica, sino incluso en cosmogonías. Muchas cosmogonías tienen una hermafrodita o un ser andrógino en el origen. Entonces, esta historia de las técnicas, esta historia de los recursos energéticos, esta historia de la alimentación pensada en términos de gran historia, todo el tiempo está desbordada por la propia definición metodológica del autor. El autor dice, Grompone nos dice, vamos a hacer la historia de los humanos en historia, de los humanos primitivos. Vamos a hacer la historia que explique que los últimos 5.000 años de civilización han sido de violencia, han sido de dominación del hombre por el hombre. Sin embargo, la humanidad, la mayor parte de su existencia, que es mucho mayor, la ha pasado en armonía, la ha pasado
en términos de vínculos fraternos, más allá de actos violentos y excepcionales y más allá del hecho de que la propia naturaleza estaba exigiendo permanentemente una actitud muy firme. Entonces, yo diría que esta idea de Grompone de buscar la fraternidad en el origen animal, diríamos, porque él utiliza esa expresión, en el pasado de mamíferos avanzados, esto de ubicar naturalmente la fraternidad es una gran esperanza de los libros de Grompone. La danza de Jiva, reitero, son 6 tomos. Él con este tomo primero, el nacimiento de la sociedad de clases, está cumpliendo con el 50% del proyecto, pero es una gran esperanza para quienes creen que se ha conquistado en buena medida la libertad, se expanden los deseos de igualdad, pero para retornar a la fraternidad primitiva se necesita crear una sociedad nueva. Esto yo creo que es el hecho más interesante, porque desborda incluso las definiciones metodológicas de Grompone. Es decir, él quiere echar por la puerta algo que le reingresa por la banderola. La idea de algunos elementos que yo no diría espirituales, pero sí psicosociales, mentales, culturales, no, parecería como que no puede prescindir de ellos, porque hablar de fraternidad es algo bastante más complejo que un fenómeno económico, ¿verdad? Entonces yo diría que la pertinencia de este nuevo tomo de Grompone, que debemos ubicar el primero en aquel, porque después vienen los que ya conocemos, creo que es un aporte ineludible por el método, porque es un método materialista pero sofisticado, no es de un materialismo esquemático. Es interesante incluso a pesar de las definiciones metodológicas del autor, porque retoma los temas de la Revolución Francesa y temas que son tan viejos como la humanidad, los deseos de libertad, igualdad y fraternidad. Los retoma en términos que no son idealistas en el mal sentido del término, ¿verdad? En el sentido de voluntarismos ideológicos. Y me parece también que este libro es una especie de gran puñetazo, de gran pateada de tablero para muchas historias al uso que recurren a concepciones donde hay elementos claramente ideológicos, claramente funcionales a la dominación del hombre por el hombre, cuando no claramente falsos. Voy a citar uno en particular. La cosmología contemporánea está llena de ideología. Hay muchos intentos de basarse en el Big Bang y en otras teorías de la cosmología contemporánea para fundamentar, por ejemplo, ideas creacionistas del universo. Estas ideologías que están contaminando a la ciencia ha llevado al caso que en Estados Unidos, en muchos lugares, se enseña el creacionismo en contra de Darwin, como si tuviera la misma validez argumental y la misma atención a las evidencias. Entonces, yo diría que este tercer tomo, que afortunadamente Juan nos entrega después de tanto tiempo de trabajo, yo lo expresaría con una imagen. Comenzamos con la imagen del mapa de África, similar al cráneo de un homínido, porque allí está el origen y de allí venimos, de pelear contra la naturaleza, de pelear contra el clima, contra la geografía y las necesidades de alimento. Y creo que la mejor manera de expresar este enorme golpe que da a otras formas de hacer historia y a otras formas de hacer ciencia en la actualidad, yo diría que la mejor manera es recordarlo con una imagen. Hace unos años, en un zoológico latinoamericano, me incorporaron canguros. Y la manera de expresarlo era una inmensa foto de un primer plano de un león, imaginemos un león inglés, un león imperial, con un ojo amoratado. Ese león con el ojo amoratado miraba casi con tristeza e impotencia a la cámara, y abajo muy pequeñita decía la frase: llegaron los canguros. Yo creo que la llegada del nacimiento de las sociedades de clases es algo así como llegaron los canguros a golpear esquemas absolutamente ideológicos para hacer la ciencia contemporánea, y esquemas que en realidad son funcionales a la dominación del hombre por el hombre y no al sueño inmenso y fundamentado de fraternidad que nos está acercando Juan Grompone con esta